Hola amigos, bienvenidos a mi canal. A menudo seguimos las órdenes de nuestros padres, jefes y gobierno, pero rara vez pensamos en el poder que ejercen y en la racionalidad de sus decretos. Nos limitamos a hacer lo que nos mandan, temiendo las consecuencias negativas si no hacemos algo, pero debemos depositar tanta confianza en las llamadas autoridades y cómo podemos limitar su influencia sobre nosotros. Esto es lo que vamos a debatir. Los adultos están dispuestos a llegar casi a cualquier extremo para seguir las instrucciones de una figura de autoridad. Para comprobarlo, vemos un ejemplo de la vida real extraído de la psicología de la influencia de Robert Cialdini. El 1 de septiembre de 1987, en protesta por el suministro de material militar de Estados Unidos a Nicaragua, el señor Wilson y otros dos hombres se tumbaron en las vías del tren que venía de la base naval de Concord, California. Creían que así detendrían un tren de armas en marcha, ya que había notificado su intención a los funcionarios ferroviarios y navales 3 días antes de la acción. Los maquinistas civiles, que tenían orden de no detenerse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera redujeron la velocidad del tren, a pesar de que vieron a los manifestantes tendidos en las vías de cientos pies más adelante. Aunque dos de los manifestantes consiguieron saltar a un lado en el último momento, el señor Wilson no fue tan ágil y le cortaron las dos piernas por debajo de la rodilla. Los miembros del cuerpo de la marina que se encontraban en el lugar se negaron a tratar al señor Wilson y a trasladarlo al hospital en su vehículo. Por ello, los testigos del incidente, entre ellos la esposa y el hijo del señor Wilson, intentaron detener la hemorragia con sus propios medios mientras esperaban 45 minutos a que llegara una ambulancia. Más tarde, el señor Wilson, que sirvió 4 años en Vietnam, dijo que no culpó a la tripulación del tren ni a los paramédicos de su percance. Culpa al sistema que les obligó a hacer lo que hicieron. Hacían lo que yo hice en Vietnam, cumplían órdenes que formaban parte de una política descabellada. Estos tipos se convirtieron en chivos expiatorios. Así es como acabamos siendo influenciados por las órdenes de las instrucciones de las figuras y estructuras de autoridad. Estamos dispuestos a hacer incluso algo que no queremos hacer porque pensamos que está mal, pero como obedecemos ciegamente a la autoridad, hacemos lo que nos ordenaron de todos modos. Desde pequeños nos enseñan a pensar que obedecer a una autoridad reconocida está bien y desobedecerla está mal. Esta idea impregna las lecciones que nos enseñan nuestros padres, los poemas, cuentos y canciones de nuestra infancia, en los sistemas jurídicos, militares y políticos con los que nos encontramos de adultos. Y en cada uno de estos sistemas se enfatizan los conceptos de obediencia y lealtad a las autoridades legítimas. La instrucción religiosa también contribuye. Por ejemplo, el libro del Génesis nos dice que la desobediencia a una autoridad superior condujo a la pérdida del paraíso para Adán, Eva y toda la humanidad. Y todo esto demuestra y enseña que lo correcto de una acción no se juzga por criterios como la aparente insensatez, la nocividad o la injusticia, sino por la voluntad de obedecer los dictados de una autoridad superior. Sin embargo, el consentimiento a los dictados de las figuras de autoridad a menudo conlleva beneficios prácticos reales. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes, personas como los padres y los profesores sabían más que nosotros y estábamos convencidos de que sus consejos eran útiles, en parte porque realmente eran más sabios que nosotros, en parte porque eran ellos quienes decidían cuándo premiarnos y cuándo castigarnos. Los mismos factores siguen desempeñando un papel importante cuando crecemos.
solo que nuestros jefes, jueces y políticos son ahora nuestras autoridades. Como tienen mucho más acceso a la información y al poder, parece lógico obedecer sus exigencias, hasta el punto de que a menudo obedecemos a la autoridad, incluso cuando es completamente ilógico hacerlo. Esta paradoja es característica de todos los grandes medios de influencia, y si nos damos cuenta de que obedecer a una autoridad es beneficioso para nosotros, nos permitimos la obediencia automática. La naturaleza mecánica de esa obediencia ciega es a la vez su bendición y su castigo. No tenemos que pensar, así que no pensamos. Aunque en la inmensa mayoría de los casos la obediencia inconsciente nos lleva a realizar acciones bastante apropiadas, hay excepciones, porque reaccionamos sin pensar. Un ejemplo de la influencia de la autoridad en la vida cotidiana es la publicidad. Por ejemplo, un anuncio de televisión del medicamento para la tos Vicks Fórmula 44, en el que aparecía el actor Chris Robinson, que interpretaba el papel del doctor Rick Weber en la popular serie de televisión diurna de los años 80 General Hospital. El anuncio comenzaba con Robinson diciendo: "No soy médico, pero hago de médico en la televisión", y a continuación le contaba a una joven madre los beneficios de Vicks Fórmula 44. El anuncio tuvo mucho éxito y aumentó las ventas de forma significativa. La agencia de publicidad era muy consciente de que en la mente de los espectadores, Chris Robinson estaba asociada con el Dr. Rick Weber, un personaje que había interpretado durante mucho tiempo en una serie de televisión de gran audiencia. Objetivamente, la gente no debería haber creído los comentarios de un simple actor que se limitaba a interpretar a un médico, pero nuestra reacción inconsciente a su aparente autoridad ha influido significativamente en la difusión del jarabe para la tos. Además de la publicidad, a menudo nos enfrentamos a estafadores que ni siquiera tienen autoridad, sino que crean la apariencia de autoridad y manipulan a sus víctimas en seguir sus propios objetivos. Los estafadores solo utilizan símbolos de autoridad, haciéndose pasar por alguien importante y significativo, por lo que vamos a examinar estos símbolos con más detalle. A menudo lo único que se puede hacer es etiquetarse a uno mismo y con ello ganarse automáticamente el respeto. Es lo que hacen continuamente los actores de anuncios de televisión y los virtuosos fraudulentos. He aquí un ejemplo de la influencia del título. Un investigador llamó a 22 puestos de enfermería situados en salas quirúrgicas, terapéuticas, pediátricas y psiquiátricas de hospitales. Se identificó como médico del hospital y ordenó a la enfermera que contestó al teléfono que administrará 20 miligramos de estrógeno a uno de los pacientes de la sala. 4 cosas deberían haber alertado a las enfermeras. Primero, la orden se dio por teléfono en violación directa de las normas del hospital. Segundo, la información en sí no estaba aprobada porque no se había estudiado adecuadamente. Tercero, la dosis prescrita era claramente excesiva. El prospecto del fármaco indicaba que la dosis única máxima era de 10 miligramos. Y 4. La orden la dio una persona a la que ninguna de las enfermeras había visto nunca, ni siquiera hablado por teléfono antes. Sin embargo, en el 95% de los casos, las enfermeras acudieron a la sala de tratamiento, marcaron la dosis de estrógeno prescrita a la paciente y se dirigieron a la sala correcta para administrarle el fármaco. Otros estudios han demostrado que desde que ganan las elecciones, los políticos son más altos a los ojos de los ciudadanos, por lo que los delincuentes utilizan su elevada estatura como una especie de prueba de su estatus. Sorprendentemente, los estudios muestran que los hombres altos ganan
más que sus homólogos más bajos, tienen más probabilidades de ocupar puestos de liderazgo. El segundo símbolo de autoridad que puede hacer que obedezcamos automáticamente es la ropa. Tendemos a evaluar el aspecto de las personas y a hacer inferencias apropiadas basándonos únicamente en lo que lleva puesto. Una serie de experimentos del psicólogo social Leonard Beckman demuestra lo difícil que es rechazar peticiones procedentes de personas uniformadas. Los ayudantes de Beckman pidieron a transeúntes en la calle que accedieran a alguna petición extraña, como recoger una bolsa de papel desechada o colocarse al otro lado de la señal de una parada de autobús. En la mitad de los casos, el solicitante iba vestido con ropa de calle normal. En otros llevaba un uniforme de guardia de seguridad. Independientemente del tipo de petición, el 92% de las personas obedecieron a la persona uniformada. Sin embargo, el efecto del uniforme continuó después de que la persona uniformada se marchara. Casi todos los peatones obedecieron la instrucción del guardia y menos de la mitad de los peatones lo hicieron cuando la persona llevaba ropa normal. La ropa también puede convertirse en un símbolo de autoridad de otro tipo, cuando cumple una función decorativa, exquisita, cara, con estilo, crea un aura de prosperidad económica y posición elevada. Los compradores de los centros comerciales estaban más dispuestos a acceder a la petición de participar en una encuesta no remunerada. Los propietarios de viviendas hacían más donaciones a un voluntario que se presentaba en su puerta, y los evaluadores de empleo otorgaban puntuaciones de aptitud y salarios iniciales más altos a un candidato si lleva una camisa o un suéter con la etiqueta de un diseñador prestigioso. Es más, las diferencias eran sorprendentemente grandes. Un 79% más de personas aceptaron participar en la encuesta. Eran un 400% más propensas a hacer donaciones a obras benéficas y casi un 10% más propensas a aumentar el salario inicial del candidato. Otros ejemplos de atributos, joyas y coches tienen efectos similares. Un estudio realizado en un barrio de San Francisco descubrió que los propietarios de coches de prestigio son especialmente respetados. Los experimentadores comprobaron que si un coche de lujo nuevo se paraba delante del coche de los sujetos en un semáforo en verde, esperaban a que se fuera y no le tocaban el claxon mucho más tiempo que a un coche más viejo o más barato. El coche de marca de prestigio tenía un aura tan intimidadora que el 50% de los conductores esperaban respetuosamente a que se alejara sin tocar el botón del semáforo. La principal forma de protegernos de las presiones de la autoridad es reconocer su poder. Cuando esta conciencia se une a la comprensión de lo fácil que es especificar símbolos de autoridad, empezamos a abordar con la debida cautela las situaciones en las que intentan influirnos. Hazte dos preguntas. La primera pregunta que debemos hacernos para determinar si una figura de autoridad intenta influirnos es la siguiente. ¿Es esta figura de autoridad realmente una experta en la materia? Centro nuestra atención en dos datos importantes: el nivel de conocimientos de la autoridad y su relevancia en un campo concreto. Obteniendo pruebas del estatus de la autoridad de este modo, podemos evitar mostrar automáticamente respeto por ella. Pero si nos encontramos con una autoridad que es un experto competente, antes de escuchar su opinión, no estaría de más hacernos una segunda pregunta: ¿hasta qué punto creemos que este experto es veraz? Los autoritarios, incluso los bien informados, son capaces de distorsionar la información que proporcionan. Así que tenemos que determinar hasta qué punto podemos confiar en ellos en una situación dada.
en la mayoría de los casos lo hacemos. Es mucho más probable que nos dejemos influir por aspectos que parecen imparciales que por quienes ganan algo convenciéndonos. Los estudios han demostrado que esto es así para todas las personas. Eso es todo por el día de hoy, amigos. Por favor, comparte en los comentarios qué te pareció y si te fue útil. También déjame ver en cuáles aspectos pensaste mejorar. Trabajemos juntos en nosotros mismos. Gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo. ¡Chaito!